Les doy la bienvenida en nombre del Museo Histórico Cabildo a esta actividad del Día Internacional de los Museos, más allá de que es la batalla de las piedras, un nuevo aniversario, el aniversario 210, del cual Fernando y Gonzalo nos van a dar, nos van a aportar nuevas miradas, que es un poco también lo que busca la museografía del Museo Histórico Cabildo, es aportar nuevas miradas, divulgar el conocimiento que se genera en la academia y no quedarnos con un solo relato, con los escasos textos que revisitamos siempre, sino que bueno, empecemos a mirar la historia de otra manera, y es un poco bueno lo que propone el museo, tanto en sus exposiciones, y bueno, y en esta innovación que estamos haciendo hoy, justo coincidiendo Día Internacional de los Museos y Batalla de las Piedras, en tener estas charlas virtuales, que nos quedamos todo el equipo súper contentos y contentas de la recepción que hemos tenido, porque la verdad que nos superó ampliamente nuestras expectativas. Entonces, bueno, luego les digo por si algunos colegas se quedaron con ganas de participar y probamos 100 cupos por temor a que luego se corte, pero bueno, la charla la vamos a subir, de hecho se está grabando al canal YouTube Cabildo de Montevideo, al que se pueden suscribir de forma gratuita, y donde tienen estos y otros materiales a modo de recursoteca para trabajar en las aulas. Es la propuesta que hace en el espacio virtual el Museo Histórico Cabildo. Les vuelvo a insistir, silencien sus audios y dejen solo que Fernando y Gonzalo, que son los integrantes del equipo que van a dar esta charla, den comienzo a la misma. Dicho esto, para ser puntuales, le doy la palabra entonces a los compañeros. Muchísimas gracias a todos por participar. Muy bien. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos hoy a participar de esta charla sobre la Batalla de las Piedras, que, como decía Rosana, también es el Día Internacional de los Museos. Para ir comenzando ya directamente a los temas que vamos a hablar hoy, quisiera comenzar con el contexto brevemente en el que se produce el enfrentamiento en cuestión, que vamos a analizar con nuevas miradas, con nuevos enfoques, con bibliografía nueva, con fuentes. Y bueno, brevemente, ya desde el siglo XVIII, en la banda oriental, habían ciertos reclamos, cierta tensión entre hacendados, principalmente, entre propietarios de tierras y el Estado español, ¿sí? Había toda una lucha por asegurar esas propiedades, ¿sí? Y además eso se sumaba a la inseguridad que existía, ¿sí? La inseguridad en lo que refiere a lo que era conocido como los malones, las montoneras, ¿sí? Los indígenas, ¿sí? Que para muchos de estos propietarios eran un temor real, ¿sí? Por eso era que se hacían expediciones para fundar pueblos, como el caso, por ejemplo, de Belén, el norte de Río Negro, y así erradicar a estos salvajes, como eran conocidos en la época. Bueno, y en mayo de 1810, como ya sabemos, ocurre la Revolución de Mayo en Buenos Aires, ¿sí? Que depone al virrey Cisneros y conforma lo que se conoce como la primera junta, ¿sí? En la historiografía argentina. Producto de esto, el que era gobernador de Montevideo, Javier de Lío, es asignado por la corona española como virrey, el nuevo virrey de España, ¿sí? Y en enero, él va a Buenos Aires a reafirmar su título de virrey del Río de la Plata, y es rechazado, por lo que vuelve a Montevideo y declara a Montevideo en enero de 1811 como la capital del virreinato, la nueva capital que antes era gobernación, pasó a ser Montevideo. En este clima tenso, ¿no?, de primeros enfrentamientos, como era esperable, de Lío declara la guerra a Buenos Aires, ¿sí? Por no estar afín al rey de España, en el contexto, además, no quiero ahondar, de las emociones napoleónicas, así que no había un rey en España, estaba Pepe Botella,
Bueno, y en febrero de 1811 se produce lo que se conoce en la historiografía como el Grito de Ascencio, ¿sí? Y además, José Artigas, quien era capitán de Blandengues, apostado en lo que era la región de Colonia, viaja a Buenos Aires expresando su lealtad a la Junta de Mayo, y estos obviamente aceptan, y es encomendado a anular la presencia realista, primero que nada en la campaña de la Banda Oriental, y luego en los 3 centros urbanos más poderosos, ¿sí? Que tenía la Banda Oriental, que eran Colonia del Sacramento, Maldonado y por supuesto la amurallada Montevideo. Después de su regreso de Buenos Aires, en abril, Artigas parte el 24 de abril de Paysandú hasta Mercedes, el 6 de mayo llega a San José y el 10 de mayo llega a Candelón Chico. En este contexto, en estos días, hay una copiosa lluvia, además previo a la batalla, y por eso se retrasa un poco el enfrentamiento. A su vez, los españoles mandan una expedición al mando de José de Posadas, quien era capitán de fragata, y establece su campamento en Las Piedras, en la cercanía de Las Piedras, ¿sí? Todo esto para ir más o menos contextualizando lo que va a ser la batalla de Las Piedras, ¿sí? Que el tema de los aspectos más militares va a hablar después Gonzalo. Yo voy a entrar en otros aspectos poco abordados de la historiografía, como decía Rosana. Nosotros como museo aspiramos, a proponer nuevas miradas acerca de la historia, acerca del pasado, del relato hegemónico acerca del pasado, de la historia del Uruguay, del Río de la Plata. Y eso se reflejó, por ejemplo, en 2 exposiciones que hubo, que quizás los que han visitado el museo las han podido ver, que son Mujeres en la Revolución Oriental, ¿sí? Hace ya algunos años, y Paisajes Sensoriales, Saberes y Sabores, ¿sí? Que de alguna manera son 2 exposiciones que tienen que ver un poco con lo que voy a hablar ahora, ¿sí? Con las mujeres en el estallido revolucionario, no solamente aquí en el Río de la Plata, sino en toda Hispanoamérica, y con aspectos vinculados a la alimentación, ¿sí? A lo que comían, en primer lugar, la población de la Campaña y de Montevideo, y lo que comía la tropa, ¿sí? Los soldados que conformaban estos ejércitos que estuvieron enfrentados en Las Piedras, ¿sí? Muy bien, bueno, ya comenzando con el rol de las mujeres en la revolución, ¿sí? Se ha hablado, por ejemplo, de la participación de mujeres como Melchora Cuenca, Ana Monterroso, Ramona Latorre, Bernardina Fragoso o Josefa Orives. Sin embargo, estas mujeres tienen algún parentesco, algún vínculo con, en la mayoría de los casos, con figuras políticas masculinas, ¿sí? Ya sea esposas, madres de, por ejemplo, el caso de Artigas, el caso de La Valleja, de Oribe. Y muchas veces este relato, si bien es válido como una alternativa al relato de los hombres, tiende a caer a el síndrome de la gran mujer, lo que llaman algunas autoras que vamos a ver ahora. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que hace es suplantar el lugar de los grandes hombres por el de grandes mujeres, y al exaltar a estas escasas mujeres, se anula o se relega al anonimato a muchas otras que también participaron en las revoluciones, ¿no? De ambos bandos. Estamos hablando de los regentistas como de los patriotas, ¿sí? Y esto, de alguna manera, resulta un poco confuso, ya que ha habido mucho avance teórico-metodológico en el campo académico acerca de, bueno, la participación de las mujeres en la historia. Entonces, de alguna forma, ahora voy a citar unas autoras. Una de ellas es una historiadora boliviana llamada Esther Ayllón Soria. Después, al final, vamos a mencionar toda la bibliografía utilizada, ¿sí? Así que no me voy a detener en las citas. Lo que voy a decir es que esta autora plantea 2 categorías de análisis que me parecen muy, muy interesantes. Ella dice que las mujeres que participaron en las revoluciones tuvieron en dos frentes, digamos, en 2 planos.
Uno era vivir en guerra, ¿sí? Que significaba aquellas que formaban directamente o eran parte de los cuerpos armados, ¿sí? Y las que vivían bajo la guerra, es decir, aquellas que de alguna manera sufrieron contrastes o presiones cotidianas en una población que estaba optando la lucha armada, ¿sí? Fue un cambio radical lo que sucedió. Y eso implicó cambios radicales en amplios sectores de la sociedad y obviamente en las mujeres. ¿Sí? Otra autora que también voy a mencionar es Rocío Córdoba Plaza, es una autora mexicana, que plantea dos opciones de acción de las mujeres, con una perspectiva de género, que me parece muy interesante. Uno es aquellas acciones realizadas dentro de los roles tradicionales de género, y aquellas que transgredieron esos roles abiertamente, o sea, que se salieron totalmente de lo que era esperable para las mujeres en esa época. ¿Sí? En cuanto a las primeras, a las que participaron dentro de los roles tradicionales, se puede mencionar aquellas, por ejemplo, cito, conspiradoras y anfitrionas en tertulias, fandangos, saraos, mensajeras, cocineras, enfermeras o fabricantes de municiones, camisas y vendajes. ¿Sí? También, por ejemplo, las que bordaron banderas, cuidaban a los heridos, o incluso ocultaron armas sin personas en sus casas. ¿Sí? Esto me quiero detener aquí porque también tiene que ver con un concepto que se había de alguna forma inculcado por la Iglesia Católica en las mujeres, que era el hecho de que esto fue un síntoma de los sacrificios personales que debían hacer las mujeres como esposas de una familia cristiana, ¿no? Entonces, muchos de estas acciones, comportamientos, tenían que ver también con esa concepción del sacrificio de la mujer para el hombre. ¿Sí? Eso me parece muy, muy interesante que menciona la mexicana. Luego, otros roles sí que manejaron las mujeres en la Revolución, que se ha hablado muy poco, por lo menos en el Río de la Plata, es la seducción de los militares enemigos, ¿sí? Así como el espionaje y el correo. ¿Sí? Esto era posible gracias a la invisibilidad que tenían las mujeres y a la exclusión del espacio público que de alguna forma permanecían inadvertidas. Entonces era más fácil colarse en determinados ámbitos que un hombre no podría haberlo hecho. Y en cuanto a la seducción, que había mencionado, se utilizaba muchas veces para animar a oficiales o soldados, por un lado, a desertar directamente de las tropas realistas, o pasar a las tropas revolucionarias, que muchas veces lo hacían. Y como vemos, vamos a ver algo muy común en realidad, la deserción o el cambio de bando en este proceso revolucionario. Bien, volviendo a los roles tradicionales, la autora menciona, por ejemplo, la cocina, lavar, alimentar a los caballos, ¿sí? Todos actos que formaban parte de la revolución y que eran realizados por mujeres en muchos casos. Y luego, para mencionar las mujeres que transgredieron abiertamente su rol, y que era aquello que era concebido como algo propiamente femenino, fueron, por ejemplo, las que empuñaron armas, ¿no? Directamente, e incluso hay algunas, como pienso en la Argentina, Juana Azurduy, creo que se llama, que fue quien comandó incluso algunas compañías. Eso es muy, muy interesante. Y en muchos de estos casos, en las mujeres que participaban directamente de la lucha, ellas optaban por vestir como varones. Y aquí Ayllón, volviendo a la boliviana, menciona que es una forma también de dotarse de aspectos masculinos, es decir, mimetizarse con los hombres era una forma de imponer respeto y autoridad. De otra forma, si vestían como mujeres, no las iban a respetar. Eso me parece muy, muy acertado, como lo observa Ayllón. ¿Sí? Y bueno,
para ir cerrando un poco, otros aspectos que tuvieron que ver con los cambios en la vida de las mujeres fueron aquellas decisiones políticas que conllevaron el término de algunos privilegios, ¿no? Como por ejemplo, aquellos que tenían que ver con perder las propiedades, ¿sí? Por estar con un bando u otro, ¿sí? Y como represalia se le confiscaban sus bienes y quedaban en la calle, o eran expulsadas de la ciudad, ¿sí? Y por último, ahora sí, para ir cerrando esta sección de mujeres, una breve consideración sobre la violencia, ¿sí? Sobre las mujeres en la Revolución, de las que habla Córdoba Plaza, que tenían que ver, por ejemplo, con ser consideradas como un botín de guerra, ¿sí? Es decir, formaban parte de los intercambios entre las tropas que salían ganando en una batalla, en un enfrentamiento, las mujeres eran tomadas como rehenes y eran, en muchos casos, violadas, ¿sí? O abusadas sexualmente, como una forma de rito o de imponer la victoria, ¿no? Es una manifestación, un comportamiento propio de los victoriosos en una guerra, ¿sí? Este tipo de violencia. O directamente eran enviadas a prisión o castigadas como en largas caminatas, ¿sí? Era uno de los castigos también que se les imponía a las mujeres. Bueno, muy bien, esto para ir cerrando un poco estas líneas de investigación que queríamos plantear sobre mujeres en la Revolución de Hispanoamérica, en las revoluciones de Hispanoamérica, y ahora pasar a temas de la comida, ¿sí? De la alimentación del siglo XIX, más que nada en la banda oriental, y aquí es inevitable no citar a Gustavo Laborde, ¿sí? Quien ha hecho varios trabajos muy importantes acerca de la gastronomía en el Río de la Plata, y en la banda oriental en particular, y Laborde menciona que, a diferencia de las grandes ciudades de América, en Montevideo se dio la particularidad de que no hubo fogones de palacios o conventos en los cuales la gastronomía se refinara o diera lugar a platillos complejos. Es decir, que Laborde habla de una cierta simpleza en los alimentos. Y para ir citando fuentes, ahora vamos a mencionar a Félix de Azara, quien era naturista y cartógrafo español y visitó la banda oriental allá por 1800 aproximadamente, y es una descripción que voy a leer textual de qué fue lo que vio este español en la campaña. Esto dice de Azara: no comen ni legumbres ni verduras, diciendo que es pasto, y se burlan de los europeos que las comen, diciendo que comen como los caballos. Y agrega: no comen sino carne asada en un palo, y para esto no suelen esperar hora ni unos ni a otros, ni beben hasta haber comido. Entonces, no teniendo mesa, ni mantel, ni servilleta, se limpian la boca con el mango del cuchillo y los dedos en las botas. No les gustan las aves, tampoco las terneras, aún de las vacas no comen más que las costillas, las entrepiernas y la carne que cubre el vientre. El estómago, que llaman matambre, tiran el resto, atrayendo a las cercanías de las casas muchos pájaros y la grande corrupción que engendra infinitas moscas. Y agrega, además, que las pulperías o tabernas que hay por los campos son los parajes de reunión de esta gente. No beben vino, sino aguardiente, y es de su costumbre llenar un vaso grande y convidar a los presentes, pasando de mano en mano y repitiendo hasta que termine el dinero del convidante, tomando a esa atención no beber siendo convidado. Esto, menciona Laborde, este tipo de testimonios, de alguna forma han permeado hasta el día de hoy, generando una idea que como que los gauchos, ¿sí? Los habitantes de la campaña, solamente comían mate y tomaban asado, ¿sí? Como los grandes pilares de la dieta nacional, ¿sí? Que luego en el discurso del imaginario nacional van a permanecer, incluso hasta el siglo XX, ¿no? Siglo XXI. Sin embargo, tenemos otra fuente, ¿sí? Que también quizás es conocida para muchos, que es la escrita por Damaso Antonio Larrañaga, ¿sí? Quien era sacerdote, arquitecto, naturista, y escribió en su viaje de Montevideo a Paysandú un diario en el cual relata
muy valiosas anécdotas sobre los usos, las costumbres, los modales de los habitantes de la campaña, ¿no? Y aquí tenemos este fragmento que me parece muy bueno compartir, que dice: cenamos a las 8:30 buenos patos y pollos bien sazonados, caldo y hervido. No faltó pan, manteles, ni cuchara de hierbas tañadas, platos de loza y jarros de lo mismo. Nosotros pusimos el vino y así nada nos faltó. Para los peones y escoltas se mató una res y comieron sus asados y churrascos, que son unas tiras de carne largas tiradas sobre brasas sin más condimento ni sal. También agrega que comieron queso, guisados, hervidos, y si no hay pan se sustituye con el zapallo, que es algo que me pareció muy curioso, ¿no? Cómo el zapallo sustituye al pan. Y dice que lo infrecuente, o sea, lo raro, es que los peones y la milicia comieran pan o aves de corral. Así que era algo extraño y reservado quizás para aquellos grupos de mejor posición. El testimonio de Larrañaga evidencia que no era solamente mate y asado. De hecho, hay evidencia arqueológica que demuestra la existencia de ollas de hierro y huesos no expuestos al fuego, y permite asegurar que servía mucha de la carne que se comía en la campaña. Por otra parte, un arqueólogo argentino, Mario Silveira, del cual también vamos a mencionar al final su obra, dice que los protos y los garbanzos, por ejemplo, que eran parte fundamental de los pucheros españoles, de los cocidos, eran caros, eran alimentos caros, y por ende eran reservados a personas de buena posición social. Y además, curiosamente, el arroz y la yerba, que uno pensaría que eran productos relativamente baratos, no eran tan fáciles de conseguir para aquellos que no tenían un buen sueldo. Y el vino era considerado un artículo de lujo, ¿sí? Por lo tanto, se sustituía con el aguardiente o con otro tipo de bebidas más baratas. En cambio, la carne y la sal mantuvieron un bajísimo precio casi todo el siglo XIX, cuando empiezan a subir de precio a fines del siglo XIX y principios del XX. Ahora bien, al haber mencionado más o menos de qué se componía la alimentación de las tropas, perdón, de la campaña, surge la cuestión si la tropa, los soldados, accedían, ¿no?, a ese tipo de alimentos. Y Fradkin, Raúl Fradkin, que ahora argentino, dice que uno de los grandes problemas que tenía la milicia, la tropa, los soldados, era la remuneración, ¿sí? En primer lugar, porque era muy baja en ocasiones, después hubo una subida de salarios, y más que nada porque demoraba un montón en ser efectiva el prest, como se conocía, ¿sí?, el salario de las tropas. Esto obviamente implicaba una gran tensión, muchas veces complots por parte de las tropas, y algo que habíamos mencionado con respecto al segmento de las mujeres, es que muchas veces esto ocasionaba la deserción, ¿sí?, o el paso al bando contrario. Un mal salario implicaba ese tipo de decisiones. Bien, aquí, para tener una idea, los blandengues, ¿sí?, el cuerpo de blandengues, ganaban aproximadamente 10 pesos por mes, ¿sí? Pero tenían la particularidad de que por su cuenta debían pagar los caballos, los aperos, la comida y los uniformes. Es decir, que gran parte de esos 10 pesos iba destinado a gastos de ese tipo. Sin embargo, en las invasiones inglesas, dice Fradkin, el press aumentó a 14 pesos mensuales. Sin embargo, esto se cumplía muy poco. De hecho, acá hay un testimonio de un oficial que dice que incluso cuando les daban los 14 pesos mensuales a los soldados, terminaban con amenazando a los oficiales y pidiendo un aumento porque consideraban poco. Las tropas de Marina, por su parte, que formaron parte del ejército de Posadas en la Batalla de las Piedras, cobraban nada más que 3 pesos y 6 reales. Era muy bajo el precio de la tropa de Marina.
Y aquí un oficial menciona que a 14 meses que no se les paga, se ven desnudos y descalzos. Y dice que les tiene que dar licencia para que fueran a trabajar extra fuera del servicio militar, digamos. Más adelante, los sueldos suben y el gobierno revolucionario, el gobierno que estaba en Buenos Aires, asignaba entre 10 y 12 pesos mensuales. Sin embargo, esto tampoco se cumplió. Además de que las raciones eran aparte, ¿sí? Se sufrían descuentos por las raciones y las prendas, que llegaban a 5 pesos, es decir, la mitad del sueldo iba destinado a ración y a vestimenta. Otro dato que me parece interesante agregar, ya para ir cerrando un poco esto, es que el tabaco, el vino y el aguardiente no estaban incluidos explícitamente en las raciones. Eso quedaba a criterio del comandante, si les daba ese tipo de productos a los soldados o no. Y obviamente eso también generaba tensiones, porque muchos soldados querían esos productos, el vino, el alcohol, el tabaco, y los comandantes se negaban. Y también eran utilizados como enganche. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellos comandantes que utilizaban ese tipo de premios, digamos, generaba una lealtad y la baja posibilidad de que los soldados desertaran, ¿no? Y para ir cerrando, Artigas tampoco pudo resolver, dice Fradkin, el problema del dinero para las tropas. Recibían 3 pesos nada más las tropas de Artigas. Y muchos de ellos, de hecho gran parte de las tropas, terminaron yendo al ámbito laboral fuera de lo militar, porque se pagaba mejor incluso que ser soldado. ¿Sí? Y ahora sí, por último, para ir cerrando, mencionar lo que sería una ración. Si no tenemos datos de cómo eran las raciones en 1811, pero sí tenemos datos de cómo era una ración de 1826, para tener una idea de lo que era la ración. ¿Sí? Eran 4 raciones diarias para el coronel, y de sargento para abajo era una sola ración. Cada ración eran 3,5 libras de carne fresca. Cada 1000 raciones se daba una arroba, es decir, 11 kilos más o menos de sal. Y si era cecina o carne salada, era 1,5 libras por ración. Además, se calculaba que por cada ración eran 3 onzas de arroz o fariña, ¿sí? O 4, si eran garbanzos, lentejas, porotos, habas, maíz o trigo de Chile. Y la carne, en caso de que no hubiera balanza, que no se pudiera pesar, se calculaba que un ternero de 2,5 a 3 años se debía dar cada 100 raciones, y si fuera cada 2, cada 80 raciones. Si fuera de 2 años, perdón, cada 80 raciones. Eso para ir cerrando mi intervención de lo que sería una ración de las tropas, para tener una idea de si accedían a los alimentos que había mencionado antes con las fuentes de Larrañaga y lo que decía Laborde. ¿Sí? Muy bien, bueno, eso sería mi intervención, y doy paso a Gonzalo. Al final están las preguntas y vamos a mencionar la bibliografía utilizada y las fuentes. Así que doy paso a Gonzalo. Gracias, Fernando. Bueno, por mi parte, voy a trabajar 2 aspectos. Uno de ellos muy breve, en el que señalaré algunos puntos específicos sobre la batalla en sí, y otro al final, en donde haré algunos comentarios sobre el uso que se le suele dar, el uso político que se le suele dar a las conmemoraciones patrias, y específicamente a esta del 18 de mayo. En cuanto a la batalla en sí, decir que ambos bandos, ya algo ha comentado Fernando, las fuerzas virreinales y las fuerzas revolucionarias, o ejército patriota, como se le llamaba, presentaban una composición heterogénea, sobre todo desde el lado revolucionario, que estaba compuesto por hacendados y peones, por gauchos, indígenas, por libertos, mientras que los regentistas se componían en su mayoría de marinos y de presos también. Además, tanto las huestes de Artigas como las de Posadas, los 2 comandantes de las fuerzas, no estaban compuestas por completos desconocidos, sino que en su mayoría eran nativos del mismo suelo, que peleaban en bandos antagónicos. La batalla en sí duró desde las 9 de la mañana aproximadamente,
hasta las 4 de la tarde, cuando se produce la rendición del ejército virreinal. Es muy conocida la estrategia militar desarrollada por Artigas en la batalla, no vamos a entrar en esto. También es conocida la situación del propio Artigas, que perdió su caballo por un casco de bomba y en ese momento, quedando desprotegido y como blanco de la infantería española, prosiguió el combate a pie. Esto suele rememorarse como un acto de gran valentía por parte de Artigas, que bueno, sin dudas lo fue, pero también podemos preguntarnos qué otra cosa podría haber hecho. Como capitán de un ejército, no iba a salir corriendo a abandonar la batalla y a sus hombres por perder el caballo. En los partes de batalla, son documentos que se conservan donde participantes de la batalla dejaron sus memorias o elevaron informes a sus autoridades. Se puede leer lo que implicaba estar dentro de una batalla. Por ejemplo, en el parte de Mariano Lavandera, podemos ver cómo hasta los mismos capellanes participaron directamente de las acciones. Recordemos, un capellán era un sacerdote que ejercía su función religiosa dentro de una unidad militar. Y cito lo que dice Lavandera: el clérigo don Santiago Figueredo, que desempeñó con mucha energía y más exaltación el doble oficio de capellán y de ayudante de campo. Y esto no es broma, yo lo vi esa misma noche, que no se le entendía, según la ronquera, por tanto griterío durante la acción y animando a la tropa. Como sabemos, la batalla terminó con la rendición de los virreinales, el triunfo de los revolucionarios, y tras la batalla se le perdonó la vida a los vencidos. De ahí la tan repetida frase, clemencia para los vencidos. Es cierto, sí, que no se ajustició a los prisioneros, pero tampoco podemos pensar que a los derrotados se los trató con elegancia y con simpatía. En el parte de guerra que escribió José Posadas, se describen los malos tratos, insultos, golpes, escarmientos a los que fueron sometidos los prisioneros, y dice, por ejemplo, cito a Posadas: nos hicieron andar 400 y más leguas en lo más riguroso de la estación de invierno, sin más ropa que la puesta, y muchos oficiales desnudos, y la mayor parte contusos y ajaleados por los insurgentes después de la acción. De todos modos, el gesto de Artigas es reconocido por el propio Posadas en su parte, y así se recoge por la historiografía posterior. Y si observamos los números finales de la batalla, las estadísticas, los números fríos, las estadísticas frías de muertos, prisioneros, heridos, desaparecidos, que los hay en toda la guerra y que los hubo, ya sea porque los cuerpos no son encontrados o porque los soldados se dan a la fuga, porque desertan, esto era común en plena batalla. Si observamos, como decía, estos números, lo que los británicos llamaban la cuenta del carnicero, esta cuenta arroja números muy bajos, o bajos para la época, mucho más bajos si lo comparamos con lo que va a suceder en las batallas de los meses y los años venideros, cuando los enfrentamientos se hicieron mucho más frecuentes y los ánimos se radicalizaron. Bien, eso en cuanto a algunas puntualizaciones sobre la batalla en sí, para completar lo que Fernando nos presentó. Y bueno, recomendar la lectura de los partes de guerra. Esos son documentos fundamentales que nos permiten acceder en primera persona a la voz de los vencedores y de los vencidos, en este caso también, porque la voz de Posadas aparece. Quisiera entrar entonces en algunas precisiones sobre el uso político y el uso militar que se le ha dado a la celebración, a la conmemoración de la Batalla de las Piedras a lo largo de la historia, o por lo menos desde inicios del siglo XX. Es bueno recordar que el objetivo principal de las conmemoraciones no suele ser profundizar en el conocimiento histórico de los hechos recordados, sino que constituyen más bien actos políticos, en un sentido amplio del término, no solo político partidario, actos que implican una cierta instrumentalización del pasado a fin de reforzar sentimientos de identidad, de reforzar sentimientos de nacionalidad, y también un sentimiento institucional, el sentimiento militar, con la intención de proyectar hacia el futuro esta institución. Ya para 1911, al cumplirse el centenario de la Batalla de las Piedras, en los primeros 100 años,
se tomaron algunas resoluciones que procuraban afirmar las raíces del Ejército Nacional en el periodo artiguista. Entre otras resoluciones, se dio la de denominar al regimiento encargado de la escolta presidencial como Blandengues de Artigas. Eso ocurrió en ese momento. O la creación de una escarapela de Artigas. Y esto siguió ocurriendo con el paso de los años, de las décadas. En 1937 se estableció que todos los 18 de mayo se celebraría el Día del Soldado. 30 años después, en 1967, la fecha pasó a conmemorar el Día de las Fuerzas Armadas, es decir, se amplió el reconocimiento, se incorporó a la Marina y a la Fuerza Aérea. Más adelante, durante la dictadura cívico-militar, precisamente en 1975, el decretado Año de la Orientalidad, el 18 de mayo pasó a conmemorar el Día del Ejército Nacional, el cual continúa celebrándose hasta el presente. Hoy mismo hubo 2 actos de conmemoración encabezados por el presidente de la República, uno en el Comando General del Ejército y el otro, si no me equivoco, en el obelisco de la ciudad de Las Piedras seguro. Pero como les decía, esto escapa a una línea político-partidaria. Por ejemplo, en 2010, en el marco de los preparativos de la celebración del Bicentenario, de mayo del 2011, el Consejo de Ministros, en ese momento de otro partido que el actual, declaró de interés nacional las actividades a realizarse con motivo de la conmemoración del Bicentenario del nacimiento del Ejército Nacional. El conmemoramiento del nacimiento el 18 de mayo de 1811, cuando en realidad la creación oficial del Ejército Nacional se produjo en 1829. En Uruguay, la cuestión del Ejército Nacional o del Ejército Artiguista, como se lo menciona también, fue abordada tradicionalmente por una historiografía de corte nacionalista. Pensemos en historiadores clásicos como Francisco Bauzá o como Pablo Blanco Acevedo, y el trabajo que ellos desarrollaron de creación de religantes identitarios, los héroes, los acontecimientos gloriosos, los símbolos patrióticos. Pero también esta cuestión fue abordada por parte de historiadores integrantes de la institución militar que encararon esta tarea como parte de lo que consideraban un deber patriótico, y sus trabajos suelen exaltar a las Fuerzas Armadas y a la figura de Artigas. Además, estos trabajos suelen reafirmar al ejército en el papel fundacional de la patria, a través de una unidad de ambos orígenes, que ellos ven indisoluble. Para estos autores, entonces, el ejército nace con la patria misma para nutrir la independencia en las campañas artiguistas. Todos estos discursos, entonces, refuerzan la idea del artiguismo como el componente esencial de la tradición de las Fuerzas Armadas, al tomar a la Batalla de las Piedras como la verdadera génesis del Ejército Nacional. Y es así que se va construyendo una imagen de continuidad hasta nuestros días. Nada fácil ha sido el camino desde las piedras hasta el presente. Esto se dice en el libro La Historia del Ejército, es un libro que se publicó en el 2008 por el Departamento de Estudios Históricos del Estado Mayor. Nada fácil ha sido el camino desde las piedras hasta el presente. Por supuesto, la historiografía nacional y la historiografía rioplatense se ha renovado muchísimo. Existen desde hace décadas, desde hace mucho tiempo, visiones que contrastan con las que recién señalé. Es interesante, por ejemplo, la línea que desarrolla el investigador argentino Raúl Fradkin, a quien también Fernando ya mencionó. Fradkin se ha especializado en el estudio de las guerras revolucionarias como un fenómeno estructural y estructurante de las sociedades del Río de la Plata. Él señala, encontró una persistencia de los componentes locales y territoriales de los ejércitos, aun cuando desde los mandos superiores se intentaba construir con ellos solidaridades, lealtades, identidades suprarregionales. También señala Fradkin que existieron reclamos autonómicos de las milicias frente a los intentos del Poder Ejecutivo de las Provincias Unidas de formar ejércitos profesionales y de afirmar un gobierno unitario y centralista. Estas razones son una de las tantas por las cuales creemos que hablar de un ejército nacional en 1811 es problemático.
También la exaltación de Artigas como héroe parece ser indisociable de la batalla de las Piedras y del inicio revolucionario mismo en la banda oriental. Esa figura del Artigas héroe, de un Artigas fundador, jefe, conductor, creemos que sería mejor, en cambio, pensarla en otro sentido, por ejemplo, en el sentido que planteó José Pedro Barrán, en una figura de un Artigas conductor conducido, de ambos lados. Porque la identidad de los actores del proceso revolucionario fue cambiando con los acontecimientos, con la forma de hacer la guerra, con los apoyos, con las oposiciones que fueron cosechando. Entonces, para ir concluyendo, creemos que los historiadores, como advertía Eric Hobsbawm, contribuyen, conscientemente o no, a la creación, al desmantelamiento y a la reestructuración de las imágenes del pasado, y que son imágenes que no solo pertenecen al mundo de los especialistas, de los investigadores, sino que a la esfera pública de los hombres y de las mujeres que se constituyen como seres políticos. ¿Qué actitud entonces se debe asumir ante las conmemoraciones? Bueno, uno de los caminos creemos que es el de profundizar en la investigación histórica, con una mirada amplia, con una mirada integradora, crítica, que acerque nuevas propuestas, que dé voz a determinados sectores que no la han tenido. Y bueno, esto es lo que nos interesaba proponer, promover desde el Cabildo, y eso es un poco a lo que apuntamos hoy con esta charla. Y entonces, para cerrar, y para quien le interese profundizar en el estudio de estos temas, podemos sugerir algunas lecturas. Ya Fernando algunas cosas ha ido marcando. Hay un trabajo muy interesante que coordinó Ana Frega, que incluye capítulos de Mauricio Bruno, Santiago Delgado y Daniel Fessler, que se llama Los Orientales en Armas, estudios sobre la experiencia militar en la Revolución Artiguista. Creemos que es fundamental este trabajo porque se aborda la experiencia militar, pero no solo desde el punto de vista táctico, estratégico, de la descripción de batallas, sino que se analiza esta experiencia en una óptica más amplia, que incluye lo social, lo económico, lo cultural. También están los varios trabajos de Raúl Fralkin. En línea pueden encontrar varios artículos académicos escritos por él. Guerra y sociedad en el litoral rioplatense en la primera mitad del siglo XIX. Tradiciones coloniales militares. También tiene un libro escrito junto a Juan Carlos Garavaglia, que se llama La Argentina colonial. Están los partes de batalla, esos que son documentos, son fuentes de época importantes. Está la de Artigas, el parte de Artigas. Está el de Posadas también, que es tremendo cuando Posadas rememora, por ejemplo, cómo muchos de sus hombres, al verse en desventaja, se pasaron a las fuerzas artiguistas. El de la bandera y tantos otros. Y bueno, hay más trabajos que después, en todo caso, para no extendernos en esto, lo que podemos hacer es para quien le interese, nos puede escribir al mismo mail que coordinamos la charla, y ahí le podemos pasar un listado de bibliografía y fuentes específico, dividido por tema, que les pueda servir para ahondar en estas cuestiones. Así que bueno, en mi parte, muchas gracias a todos por la atención. No sé si, Rosana, ¿querés decir algo más? O damos espacio si alguien quiere hacer algún comentario, no sé cómo lo quieren manejar. Bueno, me parece que gracias por ambas participaciones. Realmente me parecieron brillantes. Y bueno, si alguno quiere plantear alguna pregunta por el chat del Zoom, por supuesto, contesto yo porque he oído leyendo lo que ustedes hablaban, que se interesaba por específicamente la exposición Mujeres en la Revolución Oriental. Está disponible en la página del museo, que es cabildo.montevideo.gov.uy, y allí nada, hay algunos, o sea, más allá del texto de presentación, tanto en ella como en otra que fue como si se quiere, la segunda parte, que fue Mujeres de dos orillas, que fue de 2019 hasta 2020, cuando empezó la pandemia. También allí hay recursos, hay bibliografía, y las investigaciones siempre están disponibles, o sea, como decía Gonzalo, escribiéndonos
a la casilla del museo. De hecho, muchos docentes han escrito solicitando dichas investigaciones, y nosotros dichosos y felices de poder compartir con ustedes estas investigaciones que, bueno, cuando uno plantea en la sala del museo una exposición, por supuesto que no puede contar todo, porque si no estaríamos ilustrando un libro en la pared, y preferimos dejar estas disparadores, estas preguntas abiertas, para animarlos a ustedes a investigar, dejarles la bibliografía abierta para que hagan sus propias lecturas, que seguramente van a ser distintas a las nuestras, porque cada lectura es subjetiva y es producto de un constructo de lo que somos cada uno. Pero bueno, es eso, empezar a deconstruir ese relato hegemónico que solemos dar por bueno. Hay otras miradas, hay otras lecturas, y también dejar de pensar que lo que plantea el museo en la pared fuera como si fuera una especie de santuario, y que no da lugar a dudas. O sea, nosotros no estamos evangelizando a nadie, sino que planteamos nuestra mirada, y lo que plantea esa mirada, o lo que propicia esa mirada, es justamente un diálogo, es una reflexión para seguir profundizando. Dicho esto, el tiempo que nos queda, si alguno quiere ya plantear alguna pregunta, que puedan responder, tanto Fernando como Gonzalo, queda abierto. Y bueno, y quienes quieran como unas preguntas más, de repente más profundas, nada, es escribirnos a la casilla de correo del museo. Muchísimas gracias a todos por participar.